que estar listos para esa palabra. Amén. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Bueno, pues vamos a la palabra del Señor, mis amados. Gloria a Dios. Hoy tenemos un tema muy bueno para la gloria al Señor. Bien, vamos a ir al libro de Isaías 41. Isaías 41. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Isaías 41. Hoy vamos a ver el tema, el lenguaje de Dios. Dios tiene un lenguaje. Y si nosotros hablamos el lenguaje que Él habla, estamos bien. Pero si hablamos otro lenguaje, los equivocados somos nosotros. Dice Isaías 41:1: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense, y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron, cada cual a su vecino, y a su hermano dijo: esfuérzate. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración. Le pedimos humildemente, Espíritu Santo, que nos permita exponer su santa palabra hoy en esta tarde, y que podamos ser de bendición para los que van a escuchar aquí y a los que nos van a escuchar en las naciones. Le damos toda gloria, Señor, toda honra, toda adoración y toda alabanza, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, tome su asiento. El lenguaje de Dios es sí. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Es sí, porque somos sus hijos. Y Él dice, cuando nosotros oramos, sí. Y también dice concedido. Y también dice aumentado y multiplicado. La única diferencia es qué fue lo que tú dijiste. Si tú hablas conforme al lenguaje de Dios, Él te habla al lenguaje de Él, porque de Él es todo. Nosotros somos del Señor, somos propiedad del Señor, comprados con su sangre preciosa, y nosotros somos propiedad de Él. Entonces, cuando nosotros usamos el gran poder que nos dio Dios, que es el hablar, porque el hablar es poder, y una persona que sabe hablar sabe usar su poder. Y cuando usted habla palabra para usted, usted se bendice. Pero cuando usted daba palabra en contra de usted, usted no está hablando el lenguaje de Dios. Entonces, cuando usted dice estoy enfermo, Dios dice sí, estás enfermo. ¿Por qué? Porque ya lo confesaste tú. ¿Quién lo confesó? ¿Dios o usted? La persona. Cuando tú dices estoy enfermo, Dios dice sí, estás enfermo, concedido y aumentado. En vez de que digas estoy sano aunque estés enfermo. Si estamos enfermos, tenemos que decir estoy sano aunque estés enfermo, porque cuando haces eso aumentas tu fe, y cuando haces eso multiplicas tu fe, y cuando usas el poder de tu palabra que Dios nos dio, el poder del lenguaje que Dios nos dio, automáticamente recibimos bendición por el poder que usamos correctamente. Entonces, cuando una persona dice estoy enfermo, Dios dice sí, sí estás enfermo. Pero si tú dices estoy sano, aunque sabes que estás enfermo, Dios dice sí, ya estás sano, porque creíste, y Dios te sana. Es increíble, pero sí funciona. Es cuestión de hablar el lenguaje que Dios habla. ¿Dios es positivo o es negativo?
Es positivo. Somos sus hijos. ¿Usted deseará algo malo para un hijo? La más mínima cosa, ¿usted desearía algo malo para un hijo? No. Uno no lo desea nunca, jamás. Uno, por los errores que los hijos cometan, uno siempre quisiera que no los cometiesen, y uno quisiera que siempre ellos actuaran positivamente, porque uno los ama con el corazón. Uno ama a sus hijos y uno no desea nada malo para sus hijos. ¿Ah? Entonces, Dios dice, sí. Y dice, concedido y aumentado. Entonces, cuando tú dices, estoy triste, ¿qué dice Dios? Sí, estás triste. Concedido, porque tú lo dijiste, porque te di libre albedrío, y lo que hables, eso eres. Y aumentado, para que estés más triste, por no haberte fijado cómo hablaste. A ver, hermanos, es muy simple, muy sencilla esta enseñanza, pero es muy poderosa. Dios tiene un lenguaje. Dios quiere que aprendamos a hablar positivamente. Pero venimos de una cultura, venimos de una enseñanza de nuestra familia, que hasta nos regañaban porque no nos preocupábamos. Y usted no se preocupa, muchacho. Pues qué bueno que no te preocupas. Qué bueno que no te atribulas tú solo. Qué bueno que no te atormentas tú solo. Pero a ellos así los educaron. Preocúpese. Y ahí está la gente toda preocupada, toda amargada, toda con problemas. Porque cuando nosotros hablamos el lenguaje de Dios, Él nos responde conforme a como nosotros hablamos. Entonces, si yo digo, estoy feliz, Dios dice, sí, estás feliz. Concedido y aumentado para que estés más feliz. Y la gente dice todo al revés. Usted nomás observe a las personas cómo hablan. Y usted se va a dar cuenta que las personas solas se atan por la forma en que hablan. Porque no hablan el lenguaje de Dios. Miren, hoy llamé a Alfredo en la mañana, iba para Des Moines y dije, no, voy a ir a Western, voy a ir a ver a Alfredo. Y me vine a Western y dije, voy a invitarle un menudo a Alfredo. Ya le llamé, nos miramos aquí en el correo, lo llevé, nos echamos un gran plato de menudo, así estaba el plato aquí en las lomitas, sí, las lomitas, sí se llama. Y almorzamos bien a gusto, nos despedimos y me fui yo a hacer lo que tenía que hacer. Si él me dice no, bueno, pues él me dijo no va, no se echa su menú. Así de fácil. Es simple. Entonces, hay una gran diferencia entre decir sí y decir no. ¿Verdad? Entonces, cuando tú aprendes a usar el poder de tu lenguaje, el poder que Dios nos dio, porque las palabras tienen poder. Un poder increíble. Es lo que nos diferencia de los animales. Los animales tienen su propio lenguaje que solo se entienden entre ellos, pero nosotros, Dios nos dio poder en nuestro lenguaje, en nuestra palabra. Entonces, una persona que educa su lenguaje, que sabe expresar correctamente las cosas, empieza a manejar el mismo lenguaje que Dios habla. Y fíjense lo que dice 41:6. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Aquí no dice Dios, no te esfuerces. Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo el Señor tu Dios estoy contigo, así como estuve con Moisés estaré contigo. Se lo dijo a Josué y nos lo dice a nosotros también, si lo creemos. Y cuando nosotros creemos esa poderosa palabra, la tomamos, es nuestra y nos esforzamos. Y si nosotros nos apegamos a su palabra, Él nos promete que todo nos saldrá bien, todo, si le obedecemos. Si obedecemos su palabra, todo nos saldrá bien, porque tenemos un Padre bueno y positivo, un Padre que nos ama, que nos quiere ver contentos, nos quiere ver alegres. Miren, ¿saben qué me decía hoy Alfredo? Me decía en el desayuno, a veces Dios permite que uno toque fondo para uno reaccionar. Si no, no llego a la iglesia. Y aquí está constante y llega temprano. Llega mucho más temprano que muchos de los demás. Y aquí estamos temprano. Y hasta aquí Dios no lo ha dejado, ni lo va a dejar, porque está moldeando su fe.
Y lo está preparando para que aprendamos a hablar el lenguaje de Dios. No me falta nada, concedido y aumentado, no te faltará nada. Pero si dices, no tengo nada, Dios dice, concedido y aumentado, multiplicado, te quedas sin nada. Por eso al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y al que mucho tiene, más se le dará. Y al que poco tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará por no hablar correctamente. Por eso nosotros tenemos que aprender a hablar el lenguaje del Señor. Fíjense lo que dice el 7. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Descendencia de quién? De Abraham, mi amigo. Miren, nuestros hermanos vienen desde Guarelú, ¿verdad, mija? ¿Vives en Guarelú? ¿Desde Guarelú veniste a visitarnos? Fíjense, vino desde Guarelú a visitarnos. Cristo vive, Cristo vive. Y se trajo su esposo también, ya está en español, enseñó, ¿verdad? Ya habla español él también. Gloria a Dios. Y dice el 8, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. Te escogí y no te deseché. Entonces, el lenguaje de Dios es un lenguaje positivo. También corrige. Y también cuando se molesta se enoja también. Porque al que ama corrige. Entonces nosotros tenemos que aprender el lenguaje del Señor. Y dice el 10, no temas. ¿Cómo dice? No temas. ¿Y cómo está la mayoría de la gente? ¿No está con miedo? ¿No está la mayoría de la gente temiendo aquí, temiendo allá, temiendo más allá? ¿Qué hay que me va a pasar? ¿Qué me va a suceder? Hay gente que hasta pronostica qué le va a pasar antes de salir de la casa. Pues eso le va a pasar. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a dominar nuestro lenguaje, a que nos va a ir bien. Y que si estamos enfermos, no estamos sanos. Mire, acabo de tratar un caso de nuestra hermana, la mamá de nuestro hermano Bel, estaba muy enferma. El doctor lo primero que le quitó la sal, la estaba matando. Un cuerpo sin sal se va a morir. El cuerpo necesita sal. Inmediatamente le receté el agua de mar. A los 3 días ya estaba bien. Acabo de hablar con ella, tiene un chapetón así, con el agua de mar, bien sano. Entonces, nosotros tenemos que hablar sanidad para nosotros y para los demás. Porque Dios no quiere que estemos enfermos. ¿O usted cree que Dios quiere que estemos enfermos? El enemigo sí, pero Dios no. Entonces nosotros tenemos que confesar sanidad para nosotros. Y menciona la palabra, fíjense lo que dice el 10. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Cómo tenemos que decir? No temo, porque Dios está conmigo. Mire, en uno de los viajes que he hecho, conocí a un chofer de los ómnibus de Guadalajara a Yahualica. Me senté mero enfrente, nos venimos hablando todo el camino, hablando de la palabra del Señor, aceptó al Señor y nos estamos escribiendo. Nos escribió, me dice por dónde anda, dónde va, de dónde viene, qué viajes anda haciendo. Le mando las prédicas y le enseñé algo y le dije, tú tienes que confesar. Tú tienes que enseñarte a confesar palabra del Señor. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y él siempre que me escribe me dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Porque él anda en el peligro, anda manejando. Pero él confiesa palabra del Señor. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Me acaba de decir que acaban de cancelar la ruta del pueblo mío de Nochistlán a Aguascalientes, porque hay un pueblo en medio donde hay una guerra entre narcos y no pueden ya pasar por ahí. Pero él dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Está hablando lenguaje de Dios y
¿Lo alcanza sus palabras? Sí. Por eso nosotros tenemos que aprender, aunque la situación esté difícil, nosotros hablar todo al contrario. Como nuestro hermano Alfredo, que ahorita no está trabajando, él tiene que decir: ya tengo trabajo, concedido y aumentado, concedido y multiplicado por su fe. Porque cuando uno actúa en fe, Dios actúa en fe, porque la fe procede de Él. Entonces nosotros tenemos que aprender el lenguaje del Señor. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Siempre qué? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Uno tiene que decir: su palabra dice que siempre me va a ayudar. Y mi ayudador es Dios. Y usted me ayuda, Señor. No te fatigará el sol de día ni la luna de noche. Y cuando nosotros empezamos a hablar lenguaje bíblico, el lenguaje que Dios habla, empiezan a suceder milagros en nuestra vida. Tienen que suceder, porque estamos hablando el lenguaje de Dios. Pero si decimos: estoy enojado, Dios dice: sí, sí estás enojado, concedido y aumentado, enójate más, porque ya lo dijiste. Y si estamos enojados: no, Señor, estoy alegre. Dios dice: sí, concedido y aumentado, alégrate más. ¿Sí la estamos entendiendo, mis hermanos? Porque nuestro lenguaje cuenta mucho. Nosotros tenemos que confesar cosas buenas para nosotros. Tenemos que reeducarnos, porque lo más difícil cuando venimos al Señor y estando en el Señor es educar nuestro lenguaje. Aunque estemos en el Señor, cometemos grandes errores que hablamos incorrectamente, y de acuerdo a lo que hablemos es lo que vamos a tener. Y dice el 11: he aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Acaso no este es un buen lenguaje? Nosotros debemos decir: no tengo enemigos, aunque los tengas. Aquí dice que aunque tengas enemigos, los buscarás y no los encontrarás. Si lo creemos. Pero si no lo creemos, nosotros los atraemos hacia nosotros. Y dice el 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Te sostiene de dónde? Imagínense eso, nomás eso. Yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Hay gente que dice: no, es que Dios no está conmigo. Todo lo contrario a lo que dice aquí. Aquí dice que nos sostiene de su mano derecha. Esa es una gran bendición, hermano. Es el lenguaje que Él usa. Dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿No qué? No temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Mira, a mí mi familia me decía: muchacho, tú preocúpate, no te preocupas. Bendito sea Dios que nunca hice caso de eso. Si no, ya ni pelo tuviera. ¿Cómo te vas a preocupar? Si con estas promesas, si Dios dice: yo te llevo de la mano, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te sostengo, yo soy tu pastor, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oye, ¿qué más queremos? Y aún así nos preocupamos. No puede ser. Es como decirle a Dios: todo eso que estás diciendo no es verdad. Y Dios dice: lo que digas, así va a ser como digas. Entonces Dios dice: sí, concedido y aumentado. Entonces usted sea muy cuidadoso con lo que va a hablar. Y menciona el 14: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová el Santo de Israel, es tu redentor. He aquí que yo he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y molerás
y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo Jehová, ¿qué? Los oiré. Él oye lo que hablamos. Si estamos afligidos, no estamos afligidos. Y Dios nos consuela. Pero si nosotros afirmamos algo, Dios respeta lo que ya dijiste. Y no nomás eso, te lo aumenta. A ver si así aprendes. Pero por falta de conocimiento cometemos el mismo error. Y menciona: yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Voy en el 18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel los creó. Para que vean y entiendan que la mano de Jehová, ¿qué es lo que hace? Hace esto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hablar un lenguaje correctamente, mis hermanos. Fíjense lo que dice Isaías 54:10, ahí unas hojitas, adelante, Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, que tiene misericordia de ti. ¿Quién tiene misericordia de nosotros? Jehová de los ejércitos, somos sus hijos, y Él tiene misericordia de nosotros. Entonces vamos a 54:17, ahí mismo en ese mismo en ese capítulo dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mire qué lenguaje tan más poderoso del Señor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y uno le pregunta al hermano: ¿y cómo está? Me está matando esta gripe. ¿No ha oído usted esa expresión? No, me estoy muriendo de la gripe. Dios dice: sí, tienes gripe, concedido y aumentado, para que de una vez. ¿Qué tiene uno que decir? Estoy sano. Ya el Señor me sanó. Aunque te estés muriendo, pero estoy sano. Dios dice: sí, concedido y aumentado, sano. Mire, yo he visto casos milagrosos que Dios sana a personas así al instante. Porque creen, Cristo vive, gloria a Dios. Porque creen. Ellos creen. Y como creen, Dios es un Dios de fe, lo sana. Al instante lo sana. Mire, he tenido testimonios de hermanos allá cuando teníamos iglesia en Guatemala, que iban de una aldea a otra en la noche al servicio, y que los picaba una culebra, una serpiente, oraban los hermanos y el hermano no se moría y sanaba. Sí, de veras, sanaba por la fe, porque lo hacen con fe y porque creen. Pero uno le llama: ¿cómo estás, hermano? No, estoy aquí muriéndome. ¿De qué? Una gripe. Así como, aunque nos estemos muriendo, Señor, tú me sanas. Tú prometes en su palabra que eres mi sanador. Yo estoy sano. Y si llegásemos a partir con el Señor, por gloria a Dios, vamos para con Él. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro lenguaje. Vamos ahí mismo a Isaías 55:1.
A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. ¿Cómo vamos a poder comprar sin dinero? Dice, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Qué representación del Espíritu Santo de Dios? Cuando tú y yo venimos al Señor con un corazón dispuesto, Él nos da, nos llena, resuelve nuestras necesidades, resuelve nuestros problemas. ¿Por qué? Porque creemos en Él, confiamos en Él. Y dice el 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha honrado. ¿Acaso no nos dio el Señor? ¿Nos lo dio? Murió y resucitó. Y todos los que venimos y creemos en Él, adquirimos perdón de pecados, vida eterna y salvación. Y aún así la gente no quiere. Cristo vive. Aún así la gente no quiere. Y rechazan la mejor dádiva del Padre, que fue su Hijo Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene ningún interés. Dice el 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. ¿Qué dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Amplio en qué? Amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Por eso lo que hablamos es el resultado que vamos a tener. ¿Qué será mejor decir? ¿Estoy feliz o estoy triste? ¿Qué es mejor? Estoy feliz. Aunque estés triste, aunque estemos tristes, estoy feliz. Y Dios dice, sí, estás feliz, concedido y aumentado, más feliz. ¿Por qué? Porque hablamos correctamente. ¿Y quién es el responsable de cuidar lo que habla? ¿El vecino, su esposo, su esposa, sus hijos o quién? Usted. Porque ese poder se le dio a usted. Usted tiene que cuidar lo que habla. ¿Que cómo está tu matrimonio? Excelentemente bien. Aunque esté mal, tú excelentemente bien. Sí, concedido y aumentado. Excelentemente bien el matrimonio. ¿Sí le estamos captando, mis hermanos? Muy bien. Aleluya. Dice el 12, porque con alegría saldréis. ¿Porque con alegría qué? Hermano, ¿cómo está? Bien triste. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raído.
¿Usted nota aquí alguna parte en el lenguaje de Dios algo negativo? No. Siempre Él es positivo. Las partes donde yo miré a Dios triste es con los pecados de Israel. Estaba triste y molesto y enojado con Israel, porque nunca obedecieron. Entonces, nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro lenguaje. Tenemos que hablar el lenguaje de Dios, porque Dios nos dio ese poder. Y ese poder, el único que lo puede usar es usted. Nadie puede venir a hablar por usted. Usted tiene que hablar lo que usted quiere hablar, a favor suyo o en contra suya. Amén, mis hermanos. Cuando usted dice estoy cansado, Dios dice sí, estás cansado, porque ya lo dijiste, concedido y aumentado, para que te canses más. Cristo vive. Por eso nosotros tenemos que decir no estoy cansado, estoy alegre, estoy feliz. Si no tienes, tengo. Y así será. Será conforme tu palabra. Amén, mis hermanos. ¿Sí vamos a hacer un esfuerzo por cambiar? ¿Van a venir a la vigilia mañana? Yo pensé que iban a decir que no. Gracias a Dios que dijeron que sí. Vamos a ver cuántos de ustedes están mañana. Mañana se va a saber la verdad. ¿Ya? Porque Dios ya oyó. Tiene oídos para oír. Por eso no podemos hablar a la ligera, porque somos responsables de lo que hablamos. Porque el oído ya lo oyó, y al oído ya no le puedes sacar lo que él oyó, y ya no te lo regresa. Por eso, palabra que ya se dijo, ya se dijo. La única manera de acabar con esa palabra es pidiendo perdón. Perdóneme, discúlpeme, me equivoqué, hablé mal, perdóneme. Y ya cuando tú pides perdón y la persona te da el perdón, tú eres libre de tus palabras. Pero si la persona no te perdona, tú estás atado a esa persona por tus palabras. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos qué hablamos y qué decimos. Amén. Entonces sí nos vamos a corregir, ¿verdad? Sí. Y vamos a hablar el lenguaje de Dios. Amén. Bien, gloria a Dios, damos gracias al Señor. Póngase en pie, vamos a orar. Ya los niños se fueron.